Para hoy tenemos aplicación de funciones de primer grado. El ejemplo 1 nos dice la relación entre el tiempo y cambio de temperatura está dado por y igual a 8x más 20, y esto es cuando se calienta el agua. Entonces, ¿cuál será la temperatura en el momento x igual a 10 minutos? Como ya tenemos nosotros el valor de x, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a copiar en primer lugar la ecuación que es y igual 8x más 20. Y como lo que necesito saber es el valor de la temperatura cuando x sea 10, entonces con claridad me dice que x va a ser 10. Hago el cambio, entonces me quedaría y es igual a 8 por 10. 8 multiplica con x, 8 por 10. Y a eso le sumamos 20. Entonces y es igual 8 por 10, 80. 80 más 20 y hago la suma, entonces y es igual a 100. Como es una aplicación y me preguntan cuál será la temperatura en el momento x igual a 10 minutos, escribo entonces mi respuesta. La temperatura es 100 grados centígrados. De esa forma, entonces así sería la primera. Luego me dicen en el inciso B cuál será la temperatura en el momento x igual a 2.5 minutos. Igual que la anterior, entonces quedaría que y es igual a 8x más 20 y cambio el valor de x. Entonces x me dice que es 2.5, entonces lo escribo más 20. Ahora lo resuelvo. Si puedo auxiliarme de una calculadora, entonces lo hago, ¿verdad? En este caso sería 8 por 2.5 y eso nos da 20. Entonces sería 20 más 20. Y 20 más 20 es 40. Por lo tanto, escribo la respuesta. La temperatura será o es 40 grados centígrados. Así sería entonces el inciso B. En el inciso C nos dice que investiguemos el tiempo cuando la temperatura sea 50 grados centígrados. Entonces copio y igual 8x más 20. Esto lo tomo de aquí, ¿verdad? Porque esa es la ecuación que nos dan. ¿Cuál es el tiempo entonces cuando la temperatura es 50 grados centígrados? Recuerden que y es igual a 40, y es igual a 100. Entonces ahora tengo que y es igual a 50. Entonces me quedaría 50 es igual a 8x más 20. Y lo que tengo que investigar es x, el tiempo. Lo que hacemos entonces es despejar para x. ¿Qué hago con este 20? 20 está sumando, pasa a restar al otro lado. Entonces sería 50 menos 20 igual a 8x. 50 menos 20 es 30. Entonces 30 es igual a 8x. Hago el despeje entonces para x. ¿Cómo me va a quedar entonces? 8 está multiplicando con x, entonces 8 pasaría a dividir. Entonces me quedaría 30 entre 8 igual a x. Y luego lo que hago sería dividir o simplificar. En este caso no puedo dividir, lo tengo que simplificar. Tienen mitad de 30 es 15, mitad de 8 es 4. Y eso es igual a x. Si yo puedo observar, no es una respuesta correcta, pero como me piden el tiempo, entonces lo que hago es la división de 15 entre 4 y escribo 15 entre 4 y eso me da 3.75. Entonces significa que
X, doy vuelta a los valores, X es igual a 3.75. Y como es una aplicación, entonces escribo la respuesta. ¿Cuál es el tiempo? Entonces escribo el tiempo es 3.75 minutos. Así sería. El inciso D. ¿Cuál es el tiempo cuando la temperatura es 100 grados centígrados? Aquí teníamos nosotros que para calcular 100 grados centígrados ocupamos un tiempo de 10 minutos. Sería la comprobación de eso, ¿verdad? Entonces primero escribo la ecuación y igual 8x más 20. ¿Cuál es el valor de y entonces? Y es 100. Entonces escribo 100 es igual a 8x más 20. Recordemos que 20 está sumando, pasémoslo a restar al otro lado. Quedaría 100 menos 20 igual a 8x. 100 menos 20 es 80. 80 es igual a 8x. 8 pasa a dividir, entonces quedaría 80 entre 8 igual a x. 80 entre 8 es igual a 10. Doy vuelta a esto, entonces me queda que x es igual a 10. Por lo tanto, la respuesta es el tiempo es 10 minutos. Así como lo habíamos comentado, ¿verdad? Que en 10 minutos la temperatura alcanza los 100 grados centígrados. Entonces, este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo nos dice que la relación entre el tiempo y velocidad para recorrer una distancia está dada por y igual a 300x los primeros 4 minutos y y es igual a 60x más 960 hasta 9 minutos. Entonces, ¿qué distancia recorre en 3 minutos? Tenemos que tener cuidado porque esto corresponde a la primera ecuación, y igual a 300x los primeros 4 minutos. Entonces utilizamos esta ecuación, le escribo y igual 300x. Y como nos pregunta qué distancia recorre en 3 minutos, recordemos que en este caso los minutos también son x. Entonces y es igual a 300 por x, que sería 3. Hacemos la operación 300 por 3 y eso nos da 900. Significa que y es la distancia y esa distancia es 900 metros. Entonces escribo mi respuesta. La distancia es 900 metros. Así resolvemos la primera. El inciso B, ¿en cuánto tiempo recorre 1200 metros? Entonces escribimos la misma ecuación, y igual a 1200. Bueno, voy a corregir aquí. Entonces nos quedaría y es igual a 300x. Como me dice que son 1200 metros es el valor de y. Entonces quedaría 1200 es igual a 300x. Hago el despeje para x, 300 está multiplicando, lo pasaría a dividir. Entonces me quedaría 1200 entre 300 es igual a x. 1200 entre 300 es igual a 4. 4 es igual a x, o x es igual a 4. Significa entonces que en 4 minutos se recorren 1200 metros. Por lo tanto, escribo la respuesta. Se recorren en 4 minutos.
lo que habíamos dicho aquí, ¿verdad? Hasta los primeros 4 minutos utilizamos esta función. Después de 4 minutos sería la siguiente función. Y antes o hasta los 1200 metros sería precisamente esa misma función. En el inciso C nos dice qué distancia recorre en 8 minutos. Como es en 8 minutos, aquí nos dice que esta es la función hasta 9 minutos. Entonces nos quedaría y es igual a 60x más 960. Como el tiempo es 8 minutos, cambio el valor de x. Sería entonces 60 por 8 más 960. Lo resuelvo. 60 por 8. Si no estoy seguro, pues me auxilio de calculadora. 60 por 8 me da 480. 480 más 960. ¿Cuánto es entonces 460? 480 más 960, eso nos da 1440. ¿Qué distancia recorre en 8 minutos? En 8 minutos recorre 1440 metros. Esa sería la respuesta. Recorre 1440 metros. Así sería. Y la última nos dice en cuánto tiempo recorre 1500 metros. Como ya nos dan la distancia, siempre escribo la ecuación, la función y es igual a 60x más 960. Recordemos que utilizamos esta porque es 1500 metros mayor a los 4 minutos, se supone que debe de ser. Entonces, ¿cuál es el valor de y? Y es 1500. 1500 es igual a 60x más 960. Lo que hago aquí entonces es un despeje para x. Entonces 960 está sumando, lo pasaría a restar. Me quedaría 1500 menos 960 igual a 60x. 1500 menos 960 es igual a 540. Entonces escribo 540 es igual a 60x. 60x está multiplicando, lo pasaría a dividir. Entonces me quedaría 540 es igual, 540 entre 60 es igual a x. Luego divido 540 entre 60. Y eso me da 9. Entonces significa que 9 es igual a x o x es igual a 9. La pregunta, ¿en cuánto tiempo recorre 1500 metros? Respuesta, los recorre en 9 minutos. Y este sería entonces el último inciso del segundo ejemplo. La actividad extraclase, vamos a hacer lo siguiente. Van a copiar el ejemplo 1, la misma información del ejemplo 1 y van a resolver estas 4 preguntas que son muy parecidas a los ejemplos. Y en el inciso 2 van a copiar el ejemplo 2 y van a resolver estos 4 incisos que también son muy parecidos. Lo único que cambia es el valor de x y el valor de y. Entonces, esto es todo.